Muy buenas tardes. La República ha llegado a una situación límite en el comportamiento de la justicia, o de lo que todavía llamamos justicia, en vías de desaparición de toda su legalidad. Está deslegitimada, como bien dijo hoy el presidente de la República. La justicia, que tiene como representantes a los 4 integrantes de la Corte Suprema y cámaras federales y todo lo demás que se corresponde con el carácter de estos hombres, está en una situación límite, con el claro propósito del establishment económico de bloquear la carrera política de Cristina Fernández de Kirchner a través de esta gente, de esta Corte Suprema. Esos 4 hombres solitarios y serviles, apoyados por un entramado de intereses que hace tambalear el valor de la República, enfrenta a una mujer de multitudes, a una mujer que arrastra un pueblo increíble permanentemente. Esos 4 señores representaban el espanto de un país en justicia, a los que nadie eligió. Esta mujer, en cambio, ha sido elegida por vastos sectores de la República en todos los cargos importantes del país. El 50% de esa corte que se opone a ese pueblo y a esa mujer, lo puso un personaje estrafalario que se fugó del país, llamado Pepín Rodríguez Simón. A Cristina Fernández varias veces la ungieron esos millones de personas que aún la acompañan en todo el país. Estos 4 hombres a los que volvemos, elegidos por este señor, increíble episodio de la historia de la justicia en la Argentina, un fugado, un delincuente, a nombre de un presidente que elige la mitad de esa Corte Suprema de Justicia. Esos 4 hombres cuya presencia ofende a la justicia preparan el mismo golpe que se dio en Brasil con Sergio Moro, cuando proscribió a Lula, permitiendo el ascenso de ese absurdo personaje que hundió al Brasil en la miseria y la violencia que es Bolsonaro. Cristina Kirchner sabe que el recorrido de la causa de vialidad, que finalmente termina en estos 4 absurdos personajes, es un insulto jurídico, que los 4 jinetes del apocalipsis de la Corte preparan con el sostén de los poderes fácticos. La rural, los exportadores, los importadores de la locura del dólar y fundamentalmente el Grupo Clarín. Esos 4 hombres elegidos por nadie, bueno, en todo caso por Pepín Rodríguez, por el fugado, y esa mujer sostenida por esos millones y millones de personas que le agradecen lo que ha hecho durante muchos años por la República Argentina. Hoy los títulos de la mafia a la que se enfrenta, los títulos de los diarios, jugaban desde ya el papel decisivo que intentarán en el año de las elecciones. El poder real está dispuesto a cualquier cosa con tal de apropiarse del poder político. Los millones de seguidores que hemos visto tantas veces tendrán algo para decir, seguramente, pero mientras no se pronuncien, mientras no se dé la ocasión, los sectores dominantes se llevan por delante la democracia, el Estado de Derecho y la República. Y por eso, si bien es muy importante todo lo que tenemos para decir sobre la economía, sobre lo que hoy pasó con el dólar, etcétera, importa muchísimo más la República. El dólar va y viene, los problemas económicos van y vienen, y se han afrontado situaciones mucho más complejas en tantas ocasiones. Sin embargo, lo que es la República, el valor de la democracia, el juego de los poderes políticos y el poder real son muchísimo más importantes, porque eso hace a la perdurabilidad del sistema. Por eso vamos a hacer un recorrido que vamos a presentar de esta manera, con el título de Partido Judicial. Y ahí está la presentación. Gracias, Nadia Rojek, por toda esta creatividad que nos permite presentar este tema, el Partido Judicial. Vamos a empezar con palabras tomadas muy brevemente ahora de Cristina Fernández de Kirchner sobre la Corte. El Poder Judicial, devenido en partido político protector del macrismo y perseguidor de los dirigentes de las distintas fuerzas que se le oponen, coloca a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional. En libertad condicional, de verdad. Los 3 fiscales más importantes, los 3 jefes de fiscales, Maíquez en la ciudad, Contegrán en la provincia, Casal en la nación, responden a esos poderes fácticos, responden a esos poderes reales. El camino que le queda a los fiscales es casi el del heroísmo o el servilismo, no hay término medio. Por eso van a ver ustedes más adelante una increíble, incalificable
demostración de apoyo a esta Corte Suprema, que es como demostración de apoyo al Grupo Clarín de magistrados y fiscales, pero eso vendrá más adelante. Ahora habla un verdadero juez, un verdadero hombre de la justicia, alguien que no se olvidó nunca de haber caminado con orgullo de joven a buscar su título de abogado, alguna vez las escalinatas de la Facultad de Derecho. ¿Cuántos parecen haberlo olvidado en la Argentina? Estoy hablando del doctor Raúl Zaffaroni. Todo esto es el lawfare funcionando a 2 velocidades sincronizadas. Hay algunos como Pepín que no se dieron cuenta de esto, armó un escándalo, el tipo se fue a Uruguay, pero si se hubiera quedado acá no le hubiera pasado nada, por eso no se dio cuenta. El lawfare funciona para perseguir a quien tiene enfrente, pero también para proteger, encubrir a los propios. El sobreseimiento de Macri del otro día, que es un escándalo, pero que era esperable. Y la otra velocidad, bueno, yo creo que está en funcionamiento un programa dirigido directamente a la proscripción de Cristina en las elecciones del año que viene. Pasamos por partes. Es interesante recordar por qué decimos desde aquí, y lo sostiene el doctor Zaffaroni allí, que esta Corte en su 50% ha sido elegida por el fugado Pepín Rodríguez Simón, algo que no puede ser, no se puede contar en ningún lado. Usted tiene un amigo en Francia o en Estados Unidos o en Groenlandia y le cuenta por teléfono, ¿sabés que la Corte Suprema de Justicia de la Argentina la eligió un tipo que está fugado, un delincuente? No te puedo creer, le van a decir. Esto es verdad, pero siempre es importante. Tratamos en el programa de hacer constantemente ese recorrido. La prueba, que lo diga el propio Macri. ¿Quién fue el responsable de aquel decreto para nombrar 2 miembros de la Corte Suprema? De esa barbaridad jurídica. ¿Quién fue? Una ¿Usted, propuesta del Pepín, equipo. Sí. ¿Quién fue? Fue una propuesta de Pepín Rodríguez Simón, sí. Bueno, Pepín Rodríguez fue quien sugirió, puso a estos 2 hombres que Macri a su vez eligió a dedo y ellos aceptaron, indignos, dicho desde el primer momento, una vergüenza, una barbaridad, 2 hombres que aceptan ir contra la propia Constitución, elegidos a dedo, un presidente que dice vayan ustedes 2 a la Corte, están designados, vayan tranquilos, vayan de mi parte. ¿Esto es un país, es una república o es un dislate? Bueno, creo que la respuesta está demasiado clara. Miren ustedes ahora un comunicado de la Asociación de Magistrados al servicio de Clarín, vendría a ser. Asociación de Magistrados al servicio de la no justicia. Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional que expresan su rechazo frente al video publicado por Cristina Fernández de Kirchner, en el que ataca a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a distintos magistrados federales. Pero dicen algo más todavía, con gran desparpajo. Esta institución observa que más allá del absoluto respeto y garantías que le caben a la señora vicepresidenta como ciudadana, de discrepar con decisiones jurisdiccionales que le son adversas, consideramos que quienes ejercen la función pública en la más alta jerarquía deben actuar con equilibrio y mesura en sus críticas y respeto institucional. ¿Quieren que se entregue atada de pies y manos? Aquí estoy, arrésteme sargento y póngame cadenas, quiere que diga. Esa moderación que desde esta institución reclamamos debe extremarse aún más en contextos de debilidad económica y social. Se lo recuerdan, que tendrá que ver, como la que atravesamos, reconocidos desde el actual gobierno. Carecer de vergüenza y escribir esto que acabamos de ver va en una sola jugada, es la misma acción. Miren ustedes ahora un tuit de Alberto Fernández sobre este tipo de justicia que hemos sobrellevado todos estos años en la República Argentina. Veamos lo que dice este tuit. Durante el macrismo, la justicia federal construyó doctrinas que resultaron patéticos instrumentos para perseguir opositores y aplicar la prisión preventiva como penas anticipadas. Esto es lo que defiende esa bochornosa asociación de magistrados y funcionarios que sale a defender a Clarín y la Corte. Imputaron responsabilidades objetivas y aplicaron el derecho penal de autor sin vergüenza alguna. Efectivamente,
no la tenían. La proscripción, todo lo que camina en materia de justicia, por un juez que padeció en carne propia toda la persecución de la que este sistema es capaz. Y esa convención, que técnicamente se llama de Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, brindaría muchísimos elementos para luchar contra lo que está sucediendo. Pero cuidado, Gato, que para poder hacerlo hay que reconocer y explicar primero que estamos ante una organización criminal. Y los jueces que vos mencionabas, el sector corrupto del Poder Judicial, integra esa organización criminal. Integran una organización criminal, lo dice Rosansky, y yo firmo donde sea preciso, y seguramente muchos de ustedes. Por eso ese comunicado desopilante, si se quiere, de la Asociación de Magistrados y Clarín, de la Asociación de Funcionarios Judiciales, sin nombre, sin nada, una institución que va y se entrega a sí misma el derecho de salir al cruce a una vicepresidenta hackeada permanentemente por los ataques más inverosímiles que la justicia pueda recordar. 8 citaciones en un solo día, juicios que se cayeron a pedazos antes y después de ser nuevamente gobierno, en una relación con el Poder Judicial que, si algo está claro, es que no le responde para nada a ninguna de sus inclinaciones o ideologías políticas. A eso se animan. Miren estos tuits, que son interesantes, que son aclaratorios sobre las manifestaciones de Cristina Fernández de Kirchner. Son de Andrés Gil Domínguez. Debe ser de las personas más respetadas en el mundo de la justicia. El fallo de la mayoría respecto del Consejo de la Magistratura, está hablando de la Corte, en su parte ejecutoria, es irrazonable y rompió con la lógica de sus antecedentes. Es inconstitucional que el presidente de la Corte Suprema sea el presidente del Consejo de la Magistratura. Esto es imposible. ¿Y qué más dice? El sobreseimiento de Macri en la causa de espionaje es jurídica y políticamente escandaloso. Y por último dice Andrés Gil Domínguez, nada menos, la justicia federal necesita de forma urgente cambios profundos que traduzcan en políticas del Estado. Esto dicho a partir de lo que leyó Gil Domínguez, de lo que escuchó o vio del video de Cristina Fernández de Kirchner. A partir de esto es que hizo este tipo de razonamientos que hemos compartido con ustedes. Ahora veamos a la oposición política, a la que da la cara, los instrumentos de la Corte y de Clarín. Recordar, aclarar, y está en las actas del Senado. Los 2 jueces de la Corte fueron votados por el Senado. Y Cristina lo sabe mejor que nadie. Porque Cristina es una de las mujeres más ricas de la Argentina, ella y su familia, y hay cosas que no puede explicar. Es un ataque a la Corte. Lo que hizo ahora en contra de la Corte Suprema tiene que ver con que el principio rector de este gobierno, del gobierno de Cristina, es la impunidad. Como es anormal que la vicepresidente ataque a la Corte Suprema. Usted sabe que, como es en derecho, se dice las generales de la ley. Las generales de la ley. Es decir, ella lo ataca porque sabe que la va a enfrentar con una... Ella dice que ya tiene la sentencia escrita. No, es que la sentencia se deriva de las pruebas. Ya están grandes para ser tan serviles y se miran con complicidad, pero bueno, allá ellos. Siempre recurren a un personaje que se define a sí mismo. Uno lo ve y dice, como cuando uno mira un cuadro y dice, debe ser un Picasso, por las formas, calcula, un Petoruti. Cuando lo ve a este personaje, este debe ser un Sapsay. Entonces, frente a este cuadro, que la pone en libertad condicional, cuando ellos hablan una parte de libertad condicional, creo que es como un acto fallido, o sea, la que está en libertad condicional es ella, porque en cualquier país mínimamente normal ya debería estar presa, con la cantidad de procesos, algunos con condena en primera instancia por corrupción, que la afecta. Bueno, más allá del personaje, es un tipo divertido. Es el Sapsay, aquel de que muestre el título. ¿Usted se acuerda de aquella ridiculez? Vale la pena. En donde tuvimos a la presidenta ayer como profesora de Derecho hablando.
que ya presumía que no era abogada. Ahora tengo prácticamente la convicción. Yo quiero que me muestre el título, que no lo esconda más, lo tiene que mostrar. Bueno, estos son los personajes que juegan al servicio de ese establishment con el que por otra parte les va muy bien. Viva la cara de ellos. Viva la cara de Larreta. Mire el tuit que saca Larreta, que está esperando un fallo de la Corte. No tiene el mínimo sentido del pudor, Larreta. Está esperando un fallo por la coparticipación. Basta de atacar a la justicia. Hay que enfocarse en resolver los problemas. Estamos viviendo mucha angustia e incertidumbre. En esta situación crítica, el gobierno nacional, desconectado de los problemas de la gente, decidió volver a atacar a la justicia y a la Corte Suprema. Va más allá de Cristina, habla ya directamente del gobierno con el que está confrontando. Y como tenemos un Sapsay, un Larreta, un Pichetto, no se le niega a nadie. Estaba mirando que no tenemos un Carrió hoy, pero sí tenemos un Bullrich, tenemos originalidades de ese tipo. Veamos a Pichetto jugando para el sistema porque él tiene que sobrevivir, es candidato a presidente, pero es también candidato a senador, a dirigir a alguna entidad, lo que venga. La cuestión es sobrevivir y sobre todo hacerlo con mucha calidad de vida, piensa Pichetto, y dice... Muy complicado al gobierno. Vamos a ver cómo deriva esto, los antecedentes históricos en Argentina, cuando se juntan estos dos elementos. Crisis política, falta de liderazgo, crisis económica, falta de dólares, no siempre termina bien. Faltan 17 meses, ¿no? ¿Qué quiere decir que no termine bien? Bueno, hay múltiples variables. No terminar bien puede significar lo que le pasó a De la Rúa. ¿Qué tal, Pichetto? Qué jugador, ¿no? Pero hay una que es mejor. Va más al frente todavía. Ella dice que ya quiere ser presidente, está lista para lo que venga, sobre todo para ser presidenta. Recuperación. El gobierno está ausente. Ahora, yo no espero más nada del gobierno. Yo quiero decirle a la gente que quiero hacerme cargo de lo que está pasando en la Argentina. Y la tercera es prohibirles que sigan haciendo daño, que cierren el torniquete de la emisión. Porque cada vez que cuando vos ves lo que acabas de mostrar del supermercado, es porque emiten, siguen gastando, y mientras gastan te sacan la plata de tu bolsillo y se la llevan a un Estado cada vez más impotente. Entonces, yo creo que yo me quiero hacer cargo ya. Ella quiere hacerse cargo ya, es decir, ya quiere el golpe. Está impaciente, está hablando de un golpe de Estado la señora, así con lo más campante, y se propone como presidenta en un país donde la democracia tiene un rol. Ella misma sería capaz de decirle, si el reportaje tuviera otro contexto, diría viva la democracia. Ahora está diciendo muera la democracia, porque ella ve lo que está pasando con la Corte, con Clarín, dice de esto no van a zafar, no va a zafar Cristina, ya está la causa firmada. Eso lo puede adivinar, imaginar cualquiera. Así que, como ella no va a poder porque la vamos a proscribir, igual que a Lula, y Alberto Fernández no ha dado la talla, dichos que debe pensar Patricia Bullrich, denme ya la presidencia. Si Cristina Fernández no va a poder seguir. La propia Cristina, pensará Bullrich, nos dice que la causa, la sanción está firmada. La Corte de los Cuatro falló exactamente como anticiparon esos medios, rechazando todos y cada uno de los recursos y las medidas de prueba que habíamos solicitado. Se le sumó el prejuzgamiento explícito y descarado de los cuatro cortesanos como un aval anticipado para la condena, que tal como dije el 1 de diciembre del 2019 ante el Tribunal Oral, ya la tienen escrita y creo, a esta altura, hasta firmada. Debe ser así, por lo menos escrita, preparada, con todo, porque esto siempre lo observa el verdadero poder.
que en este tramo de la historia de la Argentina ha escrito más de un fallo con sus propios abogados. Es decir, pasan por Clarín, lo redactan de tal manera que ellos quedan conformes y luego se lo mandan a algunos jueces, incluidos estos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que son una vergüenza en sí mismos. Reparemos en que ellos aceptaron ser elegidos a dedo. Y ellos, además, uno fue presidente una vez y el otro presidente en la siguiente, ahora es Rosati, eligiéndose a sí mismos. Y Rosati, no conforme con eso, se eligió presidenta del Consejo de la Magistratura, se quedó con toda la justicia, mientras Maqueda maneja con algunas dificultades las obras sociales, etcétera, Rosenkrantz la relación con las corporaciones y Lorenzetti hace lo que puede porque sabe que si se porta mal, Clarín le recuerda que es un delincuente, según la idea que planteó Clarín ya hace algunos años. Todo esto compone un dolorosísimo lawfare en la región. Parte del lawfare es todo lo que hemos vivido en forma especial en Brasil y lo que se está viviendo en la Argentina. Macri firmó un decreto designando en comisión a Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz como miembros de la Corte Suprema, quienes a su vez aceptaron ser designados de esa forma, violentando la misma Constitución que ellos debían respetar y hacer respetar a todos los ciudadanos. Este episodio constituyó, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en la historia del Poder Judicial argentino y la antesala del proceso de persecución política, judicial y mediática que se desató en toda la región. Es interesante escuchar al doctor Juan Ramos Padilla, hablando del interés, el intento de proscripción, lo que ya mencionaron otros juristas en el transcurso del programa. Ya tienen uno de los poderes tomados, que se ha puesto por encima de nosotros, y el año que viene nos van a completar el golpe de Estado como a la Bolsonaro, digamos, en el sentido de que van a intentar inhabilitar a la Cristina. Nos van a completar el golpe de Estado como a la Bolsonaro, digamos, en el sentido de que van a intentar inhabilitar a la Cristina y seguir gobernando como lo están haciendo. Quiero pedirles disculpas porque la fotografía no es la de Juan Ramos Padilla, sino la de su hijo. Pero es interesantísimo apreciar cómo lo que denuncia Juan Ramos Padilla, lo que dijo Rosansky y ante todo el doctor Zaffaroni, se ve también en el exterior. Quien lo quiere ver acá o afuera, por supuesto que tiene todos los elementos para justipreciar lo que sucede hoy día con lo que todavía llamamos justicia por hábito en la República Argentina. Este señor se llama Enrique Santiago, es un diputado socialista de España. Y miren lo que dice él, lo que le habla a los españoles sobre lo que está pasando en esta región. Lula ha sido además el mejor presidente de Brasil y un líder para la integración de los pueblos de América Latina. No es casualidad que por ello mismo, en primer lugar, se diera un golpe de Estado contra Dilma Rousseff en Brasil y 2 años después Lula fuera juzgado y encarcelado y condenado a 12 años por corrupción, nada más y nada menos, ¿no? Obviamente esto abre el paso a la victoria de Bolsonaro electoral y después la justicia brasileña enmienda y dice no era así, nos equivocamos, pero nadie anula la presidencia de Bolsonaro, que sigue siendo presidente. Y esto ha pasado igual a Cristina Kirchner, le ha pasado igual a Rafael Correa, a Jorge Glass, que sigue en la cárcel, Jorge Glass sigue preso, a Fernando Lugo, a Evo Morales. Es decir, una guerra jurídica que ha sustituido con toda desfachatez a los antiguos golpes de Estado con fachadas supuestamente más institucionales y más democráticas. Los jueces de hoy actúan como actuaban los militares ayer. Está tan bien dicho, tan bien pensado, que no es necesario agregar nada. Cualquier frase que adjunte, naturalmente, podría hasta arruinar el valor de este documento de un político español muy destacado, sumamente respetado, que ve lo que está pasando en América. No lo ve el que no quiere, no lo ve el cómplice, no lo ve el mal ciudadano, el que trabaja para ser un mal ciudadano, el que no le importe jamás que mientan si eso concuerda con su ideología,
El que dice mentime que me gusta porque eso me da argumentos para seguir discutiendo y diciendo falsedades. El que se da cuenta que a través de los años ninguna de las causas prosperó de una manera que fuera creíble. Son los mismos que dicen que a Nisman lo mataron. ¿Usted se imagina el insulto a la propia inteligencia que hay detrás de una frase como esa? Bueno, con esa gente, por más evidencias que uno ponga sobre la mesa, no hay manera. Hay una forma casi de idiotez acendrada que se da en quienes, ante la refutación que se haga de cualquier argumento que presentan, porque ni siquiera son argumentos, quieren insistir. Piensan un momentito y dicen, sí, pero yo igual no la quiero, o igual son unos ladrones, o igual cualquiera de esos disparates, que no significan absolutamente nada y que por otra parte ya está demostrado que se corresponden con mendacidades con las que constantemente alimentaron nuestra vida desde la información. A propósito de lo que dijo el diputado español, vale la pena recordarlo a Lula, hablándole a Sergio Moro. Moro era Bonadío, era Lorenzetti, era Rosati, era ese cualquier cosa de la justicia que hizo lo imposible para llegar él a ser presidente, se soñaba. Llegó a ministro de Bolsonaro y se tuvo que bajar porque son dos personajes bochornosos que no podían coincidir demasiado en sus enormes vanidades. Pero miren lo que Lula le decía a su carcelero, a su Gerardo Morales personal, lo que le decía Lula en pleno juicio. Eu poderia citar a revista Veja, eu poderia citar tal de blog que tem nos Estados Unidos de cidadão, sabe, que sabe das coisas 3 dias de acontecer. Como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu? Porque o problema da mentira é que depois ele não tem como voltar atrás. É essa a finalização? Então eu queria só pedir aos meus acusadores que levem em conta que vocês são muito jovens e que vocês têm muito tempo pela vida. E o Ministério Público, que é uma instituição que ninguém respeita como eu respeito, não foi feito para isso. A acusação tem que ser séria, tem que ser fundamentada. Ela não pode ser especulativa. Lula dando una clase a quienes evidentemente olvidan algo tan sagrado. Yo siempre pienso en los 20, 22 años que tiene alguien que está por recibirse de abogado. La emoción, la fiesta, le tiran tortas, el amor por la justicia, lo que ha leído, se ha quemado las pestañas cientos, miles de horas tratando de aprender los códigos, etcétera, soñando que después va a escribir algo en defensa o como fiscal que tiene la doctrina de la justicia, que tiene los antecedentes de casos similares. Es decir, se quiere lucir con su sabiduría, con lo que ha aprendido por lo menos. ¿De qué vale hoy día todo lo que se ha estudiado si la resolución de los temas es una cuestión política? ¿Dónde están los sueños? ¿Dónde está aquella lágrima que rodaba abrazado a un padre, abrazado a una madre, porque se recibían de abogados y llegaban a lo más alto? Porque cuando uno ama su carrera, y vaya así, uno puede amar la carrera vinculada al mundo de lo jurídico, entonces sentían que habían tocado el cielo con las manos. Ahora tocan el infierno con sus manos, sus funcionarios y asociación de magistrados que salen a defender a esta Corte Suprema de Justicia, elegida a dedo, elegida por un fugado, que juega claramente para el establishment, que vive con miedos de lo que le pueda decir ese establishment, que pide un expediente, se lo recriminan en el título de un diario y devuelve el expediente a un tribunal oral, que no pide las pericias correspondientes y cuando pensó hacerlo se arrepiente porque en un diario le ponen un título. Este cajoneo que tienen de la medida sobre telecomunicaciones, los aumentos que no podían darse, pero que se dieron. Estos 4 delincuentes de la Corte Suprema le permitieron a Clarín ganar, repartirse la semana pasada 56.000 millones de pesos de este año, de lo que va de este año. Del año anterior era muchísimo más todavía, porque tienen cajoneada una cautelar que le permite a Clarín seguir haciendo el brutal negocio de cobrarle a ustedes el doble o el triple de lo que correspondía. El Estado dijo que no podían robarlo, y mucho menos a la salida de la pandemia. Pero ellos fueron y encontraron un juez, van a 20 jueces, encuentran uno que le dé una cautelar, y después, como le contábamos ayer, son capaces hasta de alquilársela entre ellos.
¿Qué persona que tenga hambre de justicia? ¿Qué persona que quiera al derecho puede estar avalando a estos personajes de la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién se anima a argumentar? ¿Dónde están los argumentadores? Simplemente hablan desde el odio, simplemente dicen tonterías que luego no tienen manera de fundamentar. Y así vivimos en todos estos últimos años. La Asociación de Magistrados habla de la situación económica, que el país como está, y miren ustedes, ella confronta con la justicia. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a callar la boca hasta el último día? ¿Va a morir con los ojos abiertos frente a una justicia que no es tal? ¿No va a denunciar lo que le está pasando? Mire, ya ni siquiera por ella, que me parece que está dispuesta a sobrevivir a cualesquiera de estas trampas. En realidad, como responsable frente a un país, o a una parte del país, a la parte que cree en ella y que la ama, posiblemente ya ni siquiera le importe por ella misma. Lo que le importa es no dejar a un país que la tiene solamente a ella, en los términos en los cuales estamos ella y sus seguidores, en los cuales hablamos de política y de sueños. Solo hay una persona que juega todas las fichas todo el tiempo, que se juega el cuerpo, se juega el alma y se entrega enteramente a su pasión por la política y por su país. Una sola persona y sus seguidores. Nadie más tiene la personalidad para confrontar con este sistema tan perverso que tiene ella. Y sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo, yo creo, ya mucho más por nosotros, por el nosotros que de alguna manera integramos, por ellos, mucho más que por ella misma. Estoy debiéndole algo. La tapa de Bella, cuando Lula les dice la tapa de Bella, miren lo que era la tapa. Ellos sabían de todo, acusaba. Sabía Dilma y sabía Lula todo lo que denunciaba como corrupción Bella, que no sé cuántos números después estuvo pidiendo disculpas por esto mismo, clavándose puñales. Era tarde, el daño ya estaba hecho, como el daño que hacen hoy las tapas miserables de la mafia de Héctor Manieto y los hermanos Aguiar, y Macri, socio de los hermanos Aguiar. Estas tapas de hoy, de Clarín y de La Nación, basta leerlas ustedes mismos para darse cuenta de qué se trata. El poder real es capaz de cualquier cosa. Vamos a hacer un recorrido para demostrarlo, porque podríamos decir, el poder real es capaz de cualquier cosa. ¿Y qué me está diciendo con eso? ¿Qué nos dicen cuando no ponen la firma de un documento o de una prueba que a usted lo pueda convencer realmente? Mire usted, vamos a empezar así. El 5 de julio, el diario La Nación, sobre el famoso avión al que se refirieron ayer los de la AMIA y la DAIA, La Nación escribía: sí, Brasil y Turquía habrían, siempre la forma de conjugar el verbo, habrían alertado a la AFI por el avión venezolano. Brasil y Turquía, y la oposición pide investigar a 7 funcionarios. Los diputados Milman y López Murphy presentaron documentación presentaron. Ahora va a ver la documentación en el expediente a cargo del juez Villena. Pobre ese juez Villena, pobrecito, me da una pena. También debe haber subido algún día a las escalinatas de la Facultad de Derecho, también debe haber vivido emociones y ahora está a cargo de la CIA, del FBI, de la Embajada de Israel y de la Embajada de Estados Unidos. Minga de los que se corresponde con la justicia de la Argentina. Bueno, afirman que se ignoraron las advertencias, Milman y López Murphy. Para que quede más claro, veámoslos, escuchémoslos. Dado que estuvo la doctora Salgado y dado que yo estoy acusado por la Agencia Federal de Inteligencia, yo quería referirme brevemente a los atentados no resueltos, al asesinato de Nisman, que ustedes vieron la contradicción del presidente antes de estar en el poder y ahora, y el episodio del avión. Yo soy con el diputado Gerardo Milman los denunciantes de la operación del avión. Yo soy con el diputado Gerardo Milman los denunciantes
de la operación del avión. De la operación de cobertura. Y ahí la cobertura que refería a lo dicho por la embajada, supuestamente, era mentira. Vean ustedes el comunicado de hoy de la embajada, del embajador de Turquía en la República Argentina. Estimado José del Río, secretario general de redacción de La Nación. No es Macri, es directamente un señor José del Río. Le escribo, dice el embajador de Turquía, con respecto a la noticia publicada el 5 de julio que contiene afirmaciones sobre la Organización Nacional de Inteligencia de Turquía en relación con el avión de carga Emtrasur, que aún se encuentra retenido en Argentina debido a las investigaciones judiciales en curso. Y sigue. Es mi deber solemne informar al pueblo amigo de Argentina que Turquía no tiene ningún papel ni participación en el caso judicial en curso con respecto al avión de Embrasur. Reitero que todas las referencias hechas a Turquía en su noticia del 5 de julio del 2022 son infundadas y no reflejan la realidad. ¿Quieren saber algo más del avión? Ya que estamos con La Nación y el desmentido, no les da ninguna vergüenza, esto lo ponen un sueltito, aclara la Embajada de Turquía. No sé si pusieron eso, pero a lo mejor es todo lo que realizan. Pero el 5 de julio, a todo título, ya estaba Turquía con Brasil. Le dijeron a la Argentina, hay un avión terrorista, no lo dejen aterrizar, y lo dejaron. Y el valiente López Murphy, históricamente servil de una clase social, y Milman, que pobrecito Milman, casi que no merece ni comentario, eran los denunciantes, junto con otra gente del PRO. Pañi, el colega Carlos Pañi, el más lúcido de lejos de esa derecha, lástima que sea de ese palo, aclara, piensa por qué él entiende que sucede lo del avión. Chevron está operando de nuevo en la Argentina. Estados Unidos, que tiene vínculos con Irán, Estados Unidos, en una gran polémica interna de Estados Unidos que hace que la oposición le pida a Biden más sanciones. Este contexto internacional de un partido demócrata que en cabeza de Biden vuelve a negociar con Venezuela, con Maduro, no con Guaidó, claro, y con Irán, es el que está detrás del episodio del avión en Buenos Aires. Esa gente que enfrenta a Biden, dentro del kirchnerismo del gobierno dicen nos comimos una cama. ¿De parte de quién? ¿De Estados Unidos? Puede ser. ¿De Israel? Más probable. De hecho, Israel se expresó con un pronunciamiento formal. Es la batalla de Buenos Aires, una gran victoria de los sectores anti-iraníes que voltearon un avión. Ese avión tal vez no sirve más, debe estar lleno de micrófonos. Es decir, todo un gran invento, que lamentablemente en el 28º aniversario del brutal asesinato en masa de la embajada de AMIA, 2 años después del episodio de la embajada de Israel, llevaron al presidente de AMIA a hablar de ese avión, a 28 años del atentado de la AMIA, participar de esta falsedad, de este absurdo que cualquiera puede detectar. Desde el primer día, pero ya van 42 días en los cuales ha pasado todo esto que cada día les hemos mencionado. Escuchémoslo. Y nos preocupa muchísimo por la falta de claridad. La misma falta de claridad que probablemente movimientos similares que encontramos antes del atentado de la embajada y la AMIA. Asusta mucho, realmente asusta. Ahora tenemos un avión que está acá a menos de una hora y nadie nos da explicaciones. Está con el avión y desarrollando una teoría que naturalmente es un disparate, pero también salió la Daya. A Nisman no lo mataron, no se suicidó. El memorándum con Irán era un acuerdo para dañar a la Argentina, no para tratar de saber de hacer algo por la verdad después de más de 20 años en los que nada, absolutamente nada, se había sabido, igual que como estamos ahora. Y la Daya sacó un comunicado por el avión también. Es decir, no solo la AMIA, sino la Daya. Ahí está. La reciente retención de un avión de la empresa venezolana Emtrasur, vinculada a la compañía TAL, sancionada por Estados Unidos,
por sus vínculos en actividades terroristas, es una consecuencia que se desprende de la impunidad de más de 30 años del primer ataque terrorista sufrido en Argentina. Todo esto es falso. Dado los antecedentes de los 2 atentados terroristas perpetrados en la República Argentina, la presencia del avión en el país se transforma en un hecho de extrema gravedad y los poderes del Estado deben tomar medidas contundentes y profesionales. Bueno, ya terminaron tomando medidas contundentes como pide la DAIA. Los 19 tripulantes del avión pasean por Buenos Aires, viven los espectáculos, los de tango particularmente les gustan muchísimo, comen en los mejores restaurantes, sostenidos por un Estado que les tiene que pagar porque no tiene de qué acusarlos. Finalmente la DAIA dice, es imprescindible que se esclarezca este caso y los delitos todavía impunes en los que Irán está involucrado, esa es otra historia, para evitar nuevas tragedias. Finalmente, todo esto lo desmiente el propio diario La Nación, que se ve que tiene un articulista que dijo, che, vamos a decir algo que se parezca un poco a la verdad. Y escribe y se ve que sortea el control editorial y consigue poner a 40 días de la llegada del avión sospechoso, hay indicios, pero no evidencias concretas de terrorismo. La investigación judicial permitió reunir indicios, pero no pruebas que sostengan una sospecha firme, como la que requiere una indagatoria. No pueden hacer la indagatoria. No hay aún sustancia para construir una imputación. No hay imputación. Pasean por Buenos Aires los tripulantes del avión. Los investigadores están cuchareando la lata hasta el final a ver si hay algo. Es decir, no encontraron nada cuando abrieron la lata, no encontraron nada cuando rompieron los asientos para ver si había algo adentro. Esto lo admitieron en los tribunales. Sin embargo, lo que no alcanza para construir una imputación penal formal sobra para el mundo de la inteligencia, que se ilusiona con lo que pueda encontrarse en los aparatos electrónicos de los venezolanos e iraníes que están siendo analizados por las fuerzas de seguridad. Bueno, vamos a hacer una pausa. Sí, está bien lo que me dice mi guía Federico Ferro. Y enseguida volvemos para... Hay un título, Usar la lapicera. ¿Les gusta como título? Van a ver por qué. Ya venimos. Un comunicado de la presidencia del Senado y de diputados. El aumento para los empleados del Congreso no es para los legisladores. Es importante aclararlo porque inmediatamente, ya sabiendo que no era para los legisladores, por lo que ustedes van a ver, los invito a leer, ya sabiendo que esto iba a ser así, que no era para los legisladores, en Clarín publicaron en medio de la crisis, qué desvergonzado, le aumentaron un 69% el sueldo a los empleados del Congreso y la suba a diputados y senadores podría ser igual. Él podría, la conjugación famosa. Ya sabían que no, porque si no lo hubieran puesto de una. Pero le quieren dejar a la gente la idea para que se enoje, porque el que lee esto, ¿con quiénes se enoja? Con los diputados y los senadores. No se va a enojar con los empleados del Congreso, porque le dan lo que en muchas paritarias surge, el 69% de aumento en un país que tiene una inflación que ya conocemos cuál es. Un dato importante es que el gobierno, desde su primer día hasta hoy, está un punto arriba de la inflación en materia de salarios. Lo único que está perdido en salarios es el 20% que cayó durante el régimen neoliberal. Pero eso es otra historia, la vamos a tratar en otro momento. No es verdad la sugerencia, ponela de nuevo, porque es increíble. A cada momento vos podés encontrar este tipo de miserias. Es para los empleados y ellos lo saben. En el momento que lo ponen, lo dicen y después no lo retiran. O cuando lo aclaran ya es tarde. La gente cree que diputados y senadores van a ganar 70% más. Bandidos, ¿cómo puede ser que se aumenten el 70% con la gente que está pasando la crisis que está atravesando? ¡Qué barbaridad! Juegan con eso. Bueno, esto es lo que queríamos aclararle y ahora vamos a usar la lapicera. Bueno, bendita sea la lapicera si permite hacer justicia, porque todos aquellos
que han trabajado y han sido estafados por el capitalismo, que no les reconocieron los aportes o que tuvieron que trabajar sin aporte por las circunstancias económicas que determinaron que esa fuera su vida. Necesitan el reconocimiento para cuando llegan a cierta edad tener una defensa en su vida. Esto es lo que encontraron millones de argentinos en los últimos años. Esto es lo que querían de cualquier manera derribar, y si hubieran quedado un poco más de tiempo lo hubieran hecho quienes estuvieron en el gobierno neoliberal. Y esto es lo que no van a votar, pero ojalá que estén los votos igual, para que salga lo que por decreto ya resolvió Alberto Fernández. Es decir, se amplía la moratoria. Eso que vencía en julio, teníamos mucho miedo que por imperio de las razones del Fondo Monetario Internacional, el gobierno no diera un paso que es muy importante. Estamos hablando de cientos de miles de personas que no podrían jubilarse de no mediar el decreto que firmó Alberto Fernández, completado por el proyecto de ley enviado por Fernanda Raberta, con lo cual eso convertido en ley da seguridades para siempre. Ahora hay que recurrir a un decreto porque no es una ley, pero es fantástico. Esto es usar la lapicera, esto es usarla para bien. Bendita sea la lapicera. Vean la satisfacción de Hugo Yasky. Es un hecho muy positivo que demuestra que se puede usar la lapicera a favor del pueblo, que demuestra que no todos los decretos de necesidad y urgencia, como los que firmaba Macri, son para joder al pueblo. Creo que es una medida positiva que viene a, digamos, a saldar una injusticia, es decir, la gente que no aportó trabajando, por ejemplo, mujeres en tareas de casas particulares, no eligió no aportar, es víctima de una situación. Y nosotros no podemos permanecer insensibles ante la existencia de millones de personas que hoy estarían a la intemperie absoluta. Es así como lo dice con su sensibilidad tan reconocida Hugo Yasky. ¿Y cómo sigue la historia, Fernanda Raberta? En la Argentina que vivimos, digamos, de trabajo precarizado, de trabajo informalizado, personas que trabajaron toda la vida y nunca les realizaron los aportes. El hecho es que son muchos argentinos y argentinas que necesitan que, bueno, que el Estado les dé la posibilidad de pagar esa deuda que tienen previsional con el Estado, y por eso se está discutiendo una ley. Solo una de cada 10 mujeres tienen 30 años de aportes. Por lo tanto, hay 9 mujeres que van a tener que comprar algunos años de esos aportes que en su momento no se hicieron para poder acceder a una jubilación. Igual el Estado garantiza el acceso a la jubilación. Muy, pero muy importante. La jubilación no es solamente un salario, la jubilación es una calidad de vida diferente, con remedios gratis, con la posibilidad de hacer turismo, de ser reconocidos como personas, de poder seguir viviendo como tales y no ser más tarde de los 60 años, 65, víctimas del mismo capitalismo que los hizo trabajar en situaciones desventajosas siempre, o que fueron estafados por patrones que no pagaron los impuestos. ¿Cuántos de ustedes conocen o padecieron casos de esa naturaleza? Una buena noticia más, para terminar con una sonrisa después de tantos disgustos. Mire lo que anuncia el gobierno. Habrá descuento de 35% en medicamentos para la población sin prepaga ni obra social. Por 60 días los precios no van a superar la inflación. Es el programa Pacientes Cuidados que ofrece el beneficio en todos los medicamentos de prescripción a la población con cobertura pública exclusiva. Esto es muy, pero muy importante. Acordó con las cámaras farmacéuticas el gobierno que los precios no van a estar por encima de la inflación, sino que se van a mantener un punto por debajo del IPC, algo igual a lo que pasa con los salarios. El doctor Goyan dice algo que también es muy importante y que tiene que tener correcciones. Esto que vemos de los medicamentos es muy valioso, porque mire lo que ha pasado con medicamentos y prepagas en los últimos tiempos. Encontramos un aumento muy grande de los costos que tironean la inflación hacia arriba de los precios de las empresas de medicina prepaga. Hemos medido las 6 más grandes, con ganancias muy fuertes
que respecto a otros años, récords de ganancia, incluso en años de pandemia, las 6 empresas de medicina prepaga más grandes del país, y bueno, que siguen recibiendo la posibilidad de aumentar estos precios que son regulados. Estamos viendo básicamente que ninguno además de esos crecimientos, de esas cuotas que reciben las prepagas, están llegando a los verdaderos prestadores, a los que trabajan, a los que dan servicios de salud, en un momento en donde hay mucha inflación, que aquellos gastos vinculados a la salud sean gastos muy por encima de ganancias lógicas, de ganancias razonables, generan mucho más inflación y mucho menos acceso a la salud en condiciones de equidad. Y para el final, un recuerdo, nuestras lágrimas, nuestro recuerdo a el Negro Fontana Rosa. Hace 15 años que murió el Negro Fontana Rosa. ¿Cómo pasa el tiempo? Es increíble. Quienes fuimos en términos relativos, amigos, estuvimos cerca de él en muchas ocasiones, todavía lo vemos. En los últimos tiempos, un poco hackeado por la enfermedad, pero siempre con un humor, una manera de ser, un literato excepcional, un hombre que escribió de manera extraordinaria. A veces, como el fútbol es un género menor, la literatura referida al fútbol la toman de esa manera, para nada. Ha sido uno de los grandes escritores argentinos, el Negro Fontana Rosa. Vamos a recordarlo nosotros de esta manera, diciendo que el cuento es mejor género que la novela. Y puede que tenga razón, porque yo lo recuerdo, Osvaldo Soriano, diciendo que él escribía novelas, porque los cuentos es gastar demasiado rápido las ideas que uno tiene. Si uno tiene una idea y la escribe como un cuento, ya la usó. En cambio, una novela dura bastante más. A ver cómo lo dice el Negro. Si yo me divierto, divierto. Si yo me aburro, aburro. Y estas son novelas que las escribí divirtiéndome mucho, ¿no? Gratificándome mucho de cómo aparecía. Y hay una cosa en la novela de esa especie de compromiso cotidiano, de decir, bueno, ahora lo sigo y va a seguir para este lado, y van apareciendo cosas. Pero después, por vagancia o por lo que sea, me he dado cuenta que por ahora lo que más cómodo me resulta es el cuento, ¿no? Es como que uno tiene un punto de interés, lo desarrolla y se termina. En la novela me pasaba que yo tenía un punto de interés acá y otro acá, y se me caía el relato entre una y otra cosa. Pero uno sigue esperando hacer la gran novela que divida la literatura mundial en antes y después. El nuevo Quijote. Claro, el Quijote Fontana Rosa. Quijote 2, el regreso, como harían los norteamericanos. Pensemos que Borges no escribió novelas, por ejemplo. Bueno, nos despedimos. Tiempo para nada, solo para decirle que llega nuestro buque insignia, minuto 1 con Gustavo Silvestre, y que será un placer, si Dios quiere, reencontrarlos mañana después de nuestra querida Luli Trujillo. Hasta entonces.